te vendo papas y tú me das y tú me das lechuga. No, no había eso, nadie te compraba. Entonces, la hiperinflación era muy, muy alta. El gobierno de Estados Unidos, porque nosotros llevamos esta deuda externa desde muchísimo tiempo atrás, desde el año 1919. Entonces, ya teníamos una deuda externa, más la deuda interna que estaba surgiendo en nuestro país, ya estaba totalmente hiperinflado en nuestro país. ¿Y qué sucedió? En este momento comenzaron los dos movimientos terroristas. Ingresaron los gobiernos democráticos y junto los movimientos terroristas, que ahora nosotros conocemos como Sendero Luminoso y MRTA. Que bien dicho de paso, ya murió el jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, con la muerte de él no muere el sendero. A eso hay que tenerlo muy en claro. Se fue la Miss. No, sí está la Miss. No, ya no está. Ahí está, ya está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Miss. Bien, disculpen, se había ido mi Zoom. Justo estaba hablando de sendero y ¡bum! Se fue. Ay, mi, cuidado, cuidado con la red. Sí puede, voy a tener mucho cuidado. Bien, vuelvo a repetir. Una cosa es que haya fallecido, haya muerto un líder con estas ideologías, pero otra cosa muy distinta es que el movimiento o las ideologías se hayan terminado o se haya finalizado. Entonces, luego ahora ya estamos hablando de lo que es la muerte de Abimael Guzmán, ¿no? Muchos mencionan, crémenlo, otros dicen, no, entiérrenlo. Bueno, lógicamente hay que tomar en cuenta de que este personaje hizo mucho daño a nuestro país y no tiene familiar. Entonces, la única familiar sigue en la cárcel. No puede velarlo, no puede enterrarlo. Entonces, simplemente, para mí sería que ese cuerpo queda como NN, ¿no? Simplemente no tiene familia, no tiene quien reclame por él. Sí, Maribel. Sí, sí, escuché en la mañana la noticia que ya se había aprobado la ley para todos los que pertenezcan a Sendero o al terrorismo, que Ajá. van a ser incinerados sus cuerpos. Qué bueno. Sí, lo van a incinerar. Qué bueno, me parece muy bien, ¿no? Porque de verdad no tendría, porque valgan verdades, no hay que ser tampoco tan ilusos. Está bien que nosotros tengamos o no tengamos el pensamiento, la ideología. Creo yo de que hay límites. Y vuelvo a repetir, como les digo a mis niños, es que mi derecho finaliza cuando inicia el derecho de otra persona. Yo no puedo atentar contra la vida de alguien, ni puedo decir, oye, te voy a matar porque no tienes mi misma ideología. Aquí, justo hablando también del señor Alberto Fujimori, que ingresó en la década de los 90, y ustedes también ya leyeron el material complementario para que puedan hacer su esquema mental. Entonces, lógicamente aquí observamos que no solamente es un participante, que no solamente era una persona, sino que era un grupo, un movimiento terrorista, pero este movimiento terrorista no que sé que tuvieron buenas intenciones en el sentido de tratar de buscar la igualdad, pero no era la manera, ¿no? Hay que saber entender que hay maneras para lograr una coinonía entre la política, el Estado y el pueblo, pero no era la manera. Matar no era la manera. ¿Cuántas personas militares, cuántos campesinos, cuántas personas de la costa, de la sierra y de la selva lamentablemente sufrieron pérdidas y no murieron como que en 2, 3 disparos? Muchos de ellos, mi mamá, mi familia, mis tíos, mi abuela me contaba que morían descuartizados, morían con un cartel que decía, así mueren los soplones. Era muy triste. Y eso era como que pan de cada día. Cada vez que alguien salía a la calle, ya, Sí. muerto Los el coches equipo. bombas, los coches bombas. Yo estuve en esa ocasión en Tarata, ya ¡Wow! porque Dios mío. la iglesia está en Miraflores. Sí, sí. Vamos para allá para unas reuniones y justo casi en esas cuadras donde había sido el atentado,
estábamos nosotros, ¿no? Entonces, claro, se escuchó hubo rotura de vidrio, a pesar que estábamos un poco lejos, no tan cerca a mí, pero sí, al ver toda esa destrucción, y bueno, hemos vivido toda la época del 90, porque yo soy de esa época, y no tan solo ellos, quedando sin luz, estudiando sin luz porque no había la electricidad, en todo momento se iba, ¿no? Con miedo porque en los cerros ya se prendía fuego, no había señales de que estábamos siendo monitoreados por ellos. En el mercado se llevaron a un señor también que trabajaba y parecía que este señor era como una especie de soplón del Estado, pues, ¿no? O del gobierno. Entonces se lo llevaron en la madrugada, el señor se quedaba a dormir y nos enteramos que se lo habían llevado un grupo de terroristas, ¿no? Y también pues todo lo que, las matanzas que hubieron con niños, y violaciones también, y bueno, ambos. Yo no pienso que solamente haya sido una idea ideológica de parte de los terroristas, porque tan solo también los militares también cometieron Así muchas es. irregularidades. Así es. Mira, ve qué bonito testimonio. Bueno, no por la situación, sino me refiero porque es un testimonio viviente. Y es algo que debemos enseñar, rescatar y sobre todo informar a los jóvenes. Por ejemplo, los que, en este caso, no, yo no he vivido en carne propia en esta época, porque, bueno, yo prácticamente nací cuando ya casi todo estaba muy tranquilo, pero he leído bastante, tengo familia que estuvo ahí, entonces es muy bonito, en verdad a mí me encanta y yo reconozco en este lado porque me encanta escuchar a las personas adultas referente a la historia de nuestro país para entender y comprender que algo que no se debe de repetir. Vuelvo a repetir, la muerte de Abimael Guzmán no quiere decir que la ideología se haya acabado, no se ha acabado la ideología. Yo dije, sigue presente. Ahora, nosotros tenemos que, de una u otra manera, enseñar, explicar y hablar con la verdad. No diciendo, oye, no, hiciste esto, no, esto sí. O sea, no echándonos barro. Creo yo de que lo que menos tenemos que hacer entre nosotros es echarnos barro. Una cosa es que tengas una idea comunista, otra cosa es que tengas una idea liberal, otra cosa nacionalista, pero eso que no te convierta en una persona con ideología de terrorista, que es muy distinto a una ideología comunista. El comunista no te dice mata para lograr esto. La idea comunista te dice haz conocer tu voz y busca la igualdad de la política del Estado, perdón, del Estado con la población, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando a veces, por ejemplo, lamentablemente, no digo lamentablemente, sino creo que hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos a alguien que tiene una idea comunista y le decimos, oye, terrorista. No, hay que tener mucho cuidado porque no es igual, no es igual. Bien, sí, Rosalí. Miss, yo quería añadir de que en el tiempo del terrorismo, sí, yo estaba en un colegio militar, Wow. ya, y sí sufrí mucho, no podía ir al colegio con uniforme, nos daban capacitaciones a los más chiquititos, Ajá. sí, porque yo era pequeña, de que no teníamos que agarrar nada, no teníamos que ir con extraños, uy, pasaba, es más, bajábamos de un carro y con mi mamá y mi hermanito, éramos de inicial, ¿no? Y ya teníamos en mente que era una bomba porque llegaban ahí, este aparato es una bomba, una granada, de que Ah, si Dios mío. todo eso, Miss, todo eso nos enseñaron, imagínense, Miss, el revólver, que era una coche bomba, todo eso nos metieron en la cabeza. Es más, Miss, el ómnibus de mi colegio también pusieron bomba en mi colegio. Wow. Menos mal que lo llegaron a ver, lo llegaron a detectar, y menos mal porque si no hubieran muerto niños. Claro. Y es más, Miss, bueno, en ese tiempo, mi papá como trabajaba ahí, estaba en contacto mismo porque él era del servicio de inteligencia de la Marina, Ajá. ahí. Entonces estaba en pleno contacto, ¿no? Se hacía pasar, estaba vestido así y él era más o menos el que decía en dónde estaban los terroristas, dónde estaban los terroristas, que en dónde está el capazote, así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, Miss?
de que habían hombres que nos seguían a nosotros. Nosotros bajábamos del carro y nos seguían, nosotros estábamos, no, y ya llegábamos llorando, Miss, a la casa, Qué llorando. pena. Y después con el tiempo mi papá nos dice que esa persona que nos seguía era de que supuestamente la Marina mandaba a cuidar o a vigilar, a proteger a la familia de la persona que está en contacto directo con el terrorismo. Con contacto directo, pues. Sí. Wow. Y, ay, Miss. Es una situación bastante fuerte la que cuentas, porque lógicamente es algo inolvidable. Es algo que nunca en tu vida vas a olvidarlo. Es algo que se te va a quedar ahí y quizás cada vez que recuerdas, pues como se dice, es volver a retomar esos sentimientos, esas emociones, porque lógicamente fueron fuertes, ¿no? Así como lo que comenta Maribel, a escasas cuadras de donde estaba, ocurrió ese coche bomba al Tarata, o sea, y ahí murieron muchas personas civiles que no tienen nada que ver con los movimientos terroristas. Pero bueno, al momento de ingresar, el señor Alberto Fujimori intentó a su medida poder acabar con el movimiento terrorista, no haciendo o encarcelando a los líderes terroristas, ¿no? En este caso a Víctor Polay, a Abimael Guzmán y a los cabecillas que le siguen a estos líderes. Entonces, en ese momento, que después de hacer ello, en el año 1992, ¿qué es lo que hace Alberto Fujimori? Tajantemente hace su propio autogolpe de Estado. Sacó al Congreso y él mismo ingresó, hizo su propio autogolpe y luego otra vez reestructuró el Congreso. ¿Cuál fue la intención? Según lo que menciona, bueno, simpatizantes del partido, mencionan de que el señor, pues, Fujimori, la intención era simplemente, pues, que se siga regularizando y que él pueda seguir trabajando para encontrar a los terroristas y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, sí, en el 92 prácticamente ya no hubo terroristas. No es que no hubo, sino simplemente agarraron a los líderes, los encarcelaron y Lima y provincias quedaron un poco más tranquilos. No que sí quedaron todo, no, un poco más tranquilos. Entonces el país poco a poco se fue reincorporando económicamente. En ese momento, otra vez quiso hacer lo mismo el señor Alberto Fujimori, perdón. Otra vez volvió a querer hacer lo mismo, que es lo que hizo su autogolpe, ¿no? Entonces, de igual manera quiso en este año 2000, quiso nuevamente ingresar, pero esta vez ya no con un autogolpe, sino se reeligió. Ingresó nuevamente al gobierno, se dice que ingresó pagando, etcétera. Pero esta vez ya había algo que no cabía bien en la cabeza o en la situación del gobierno del señor Alberto Fujimori. Y comenzaron los llamados Vladivideos. Estos Vladivideos se comenzó a observar de manera clara y concisa quiénes participaban y de qué manera participaban en el lavado de activos. Aquí encontramos a muchas personas conocidas como la señora Laura Bozzo, como también a expolíticos y sobre todo al mismo Alberto Fujimori desembolsando fajos de dinero para su familia, para él o para Vladimiro. Entonces, en este momento el señor Alberto Fujimori, ¿qué es lo que hizo? Más rápido, como se dice, más rápido que apurado, se fue a su país, Japón. Y de Japón dijo, no, aquí va a pasar algo. Y como yo no hice nada, pues no. Voy a hacer lo siguiente. Por medio de un fax, dijo que renuncia a la presidencia peruana. Ingresa Valentín Paniagua. Bien. En un año, Valentín Paniagua trató de mantener el sistema económico estable, trató de mantener estable a nuestro país, trató de buscar la igualdad de nuestro país, o sea, trató de mantenerlo a nuestro país hasta donde pudiera. Y luego el señor Alejandro Toledo ingresó al gobierno en el 2001 al 2006. Luego, posteriormente,
no sé qué nos pasó a todos los peruanos porque teníamos este mito de decir, ladrón conocido que ladrón por conocer. Y tomamos al señor Alan García. Vuelvo a repetir, no sé qué nos ha pasado, creo que los que estaban en el 80 habían olvidado que habían cargado agua, que tenían que hacer cola para el pan, que disolvió lamentablemente el INTI por el sol, o sea, me imagino, ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Dime. Miss, Sí. lo que pasa es que se dicen, ¿no?, de que él entró mucho a las universidades y les lavó el cerebro a los jóvenes, porque los jóvenes no habían vivido lo que los adultos ya sabían cómo era Alan García. Fue los votos de los jóvenes lo que hicieron prácticamente que él llegara a la presidencia, porque ellos no lo conocían. Así Y una de las es. cosas que debemos saber de Alan García, él como orador, era único. Sí, excelente. Uno se quita el sombrero y se olvida de, ¿cómo se dice? Bonito endulza el oído. El señor Alan García era así, era un excelente orador. Y es algo que no se le puede quitar, ¿no? Pues, y lamentablemente un cobarde, porque Sí, se pero mató. viéndolo bien también en esa época, había mucho más, se podría decir, población que votaba por el APRA. Eran muy Ujú. inclinados a ese movimiento aprista. Entonces también, a medida pues que tienes más, de hecho, que era ¿no? Más votantes, de hecho, que nuevamente iba a ganar, porque yo me acuerdo que los mítines que él hacían eran multitudinarios, bueno, muy aparte de lo que era un gran orador, ¿no? ¿Se acuerdan que él hizo el baile del teteo? O sea, comenzó a hacerse un payaso de un circo, para tratar de ganarse a jóvenes, ¿no? Y hablaba con los jóvenes, involucró a su familia, o sea, bueno, se ganó a una población que no conocía verdaderamente la situación. Y en verdad, pues, yo también en el 2006, pues, prácticamente estuve dentro de la población joven y en la vida, ¿no? Porque hay algo muy cierto, que lógicamente es algo que no se nos debe de despegar de nuestra cabeza. A nuestros hijos, a nuestros sobrinos y a las personas que tenemos muy allegados, siempre es bueno hablarles de los expresidentes, de lo que nosotros conocemos, de lo que nuestros abuelos, las personas mayores que nosotros nos inculcaron, para que no se vuelva a repetir. Luego ingresó el señor Ollanta Humala-Tazo, que al final no sé si él gobernó la esposa. Luego ingresó el señor Pedro Pablo Kuczynski, que solamente fueron 2 añitos porque casi se nos va, y luego fue involucrado en una serie de situaciones y posiblemente ingresado a la cárcel. Y luego ingresó el señor Martín Vizcarra, porque de una otra manera el señor Martín Vizcarra era parte de su gabinete, pues no del Congreso. Pero también tenemos aquellos pequeños presidentes, ¿no? Porque aquella presidenta por un segundo del gobierno, ¿no? Mercedes Arauz, ¿no? Fue un boom. Prácticamente ella también fue nuestra presidenta, hay que mencionarlo, pues, ¿no? Fue presidenta gracias al Congreso por unos minutos, por un minuto de diferencia. Porque ya el señor presidente, perdón, Vizcarra ya prácticamente era conmemorado como presidente al minuto, recién era conmemorada Mercedes Arauz como presidenta. Entonces solamente tuvo un minuto de ser presidenta, un minuto de fama. Y luego también Sí, también sin dejar de mencionar a Merino. Claro, posterior a ello pusieron a Merino. Merino creo que duró 3, 4 días o una semana, si no recuerdo bien. No más. Sí, pero Merino iba a entrar como Paniagua, igualito, ¿no? Es que querían No sé por buscarles, qué la gente- como dice Sí. este refrán, ¿no? Querían buscarlos 6 Sí. patas al gato. Sí, yo eso es lo que no entiendo, yo realmente hasta ahorita no entiendo. Los mismos alcaldes están diciendo a la gente, no salgan de sus casas, quédense en sus casas para evitar el COVID. La gente ha estado aguantando en su casa todo un año. Y quería ser Y huelga. después porque un alcalde le dice, vayan de huelga, piten, reclamen y hacen eso,
Ahí todo el mundo se contagió, muchos muertos, obviamente. Y francamente, la persona de que, tontamente digo, ¿no? Porque es responsable, ¿no? Tontamente se quedó en la casita, no podía salir, se alargó el plazo todavía, otra nueva cuarentena. ¿Por qué? Por las personas, y le echan la culpa a quién, al pueblo. ¿A quién se le echa la culpa a tantos muertos por contagio de COVID? Y la gente no entendía de que Merino de todas maneras se iba a ir. ¿Acaso se iba a quedar? Lo primero que tienen que hacer es la salud. La salud fue primordial. Uy, mire. Todo claro, todo lamentablemente ocurrió en tiempo de pandemia. Creo yo y el único beneficiado fue Vizcarra, que es el único que se vacunó. El único beneficiado ha sido el COVID, que pudo tener más gente, más incautos. Pero hay que ser conscientes de que tuvo que levantarse un pueblo para hacer entender ciertas cosas, pero lamentablemente todo esto ocurrió en tiempo de pandemia. Entonces, ha habido siempre pros y contras referente a este tema. El señor Merino ha ingresado prácticamente sin respaldo de nada y asimismo también se fue sin respaldo de nada, hasta que ingresó el señor Sagasti, ¿no? Pero no todo es malo en nuestro país, no todo es feo en nuestro país. Si hablamos de política, todo es un enredo. Pero no solamente es eso, ahora hablemos de las cosas bonitas de nuestro país. ¿Qué es lo bonito que tiene nuestro país y se está reaperturando en nuestro Perú actual? ¿Qué es lo primero que se está reaperturando? El turismo. El turismo, muy bien, excelente. ¿Qué lugares turísticos podemos tener de nuestro país? A ver, en la costa, en la sierra o en la selva. Machu Picchu. Muy bien, Machu Picchu. Dicho sea de paso que ya va a ver, ya se está terminando el rodaje de esta película, sea buena o sea mala, no importa, pero está hecha en nuestro Perú, que es de Transformers, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más lugares turísticos? Sacsayhuamán. Muy bien, Sacsayhuamán. ¿Qué lugares turísticos más tenemos en nuestro país? A ver, donde ustedes hayan ido, hayan paseado y dicen, ay, qué bonito, me he ido a ver Pensé que iban a estar más baratos. Sí, bueno, ahora están que suben los pasajes ya. Ahora sí. Es que ahorita ya la reactivación, pues lamentablemente la reactivación hace de que la gente salga como loco y ya no le interesa el paisaje, ya no le interesa, perdón, en cuánto gasta, ya le interesa salir de su casa ya. Desesperados están por salir. ¿Sabe qué? Acá nomás en Lima, cuando ya empezaron a reabrir, yo tenía la idea de querer ir. Acá no, o sea, no es algo turístico, sino acá quería ir al Parque de las Leyendas. Ajá. Pero está abarrotado de gente, está así que no puedes pasar así pegadito, ahí no hay distanciamiento, Yo fui el día lunes, porque el lunes no hay gente, a mí me gusta salir día lunes, nada de fin de semana, porque ahí es cuando veo un montón de gente. Es que muchas veces lugar, lunes. No podemos fin de semana aprovechamos la familia, los hijos, el esposo, y ya, ¿no? Ahí aprovechamos. Otro sitio turístico también son los manglares en Tumbes. Muy bien, excelente, precioso. Lo he visto por foto, me gustaría ir personalmente. ¿Qué otro? Chanchamayo. Muy bien, sí, ahí sí he disfrutado Chanchamayo, bellísimo. Tenemos el cañón del Dejar de mencionar las cataratas que están en la selva. Muy bien. Aquí cerquita, las Lomas de la Chay. Lomas de la Chay, muy bonito. Hoy sí, hermoso. De Chancay. Chachapoyas también. Muy bien, Chachapoyas. Tenemos también las cataratas que tiene también. La Huacachina, La Huacachina, las dunas en Ica. Por ejemplo, tenemos en Paracas. Tenemos las Ballestas, las Islas Ballestas. Muy bien, las Islas Ballestas en Paracas. Tenemos varios lugares muy bonitos por conocer. Tenemos también en Puno, tenemos el lago Titicaca. Los suros. En el norte, sus playas, por ejemplo, en el Ñuro, donde puedes bañar con las tortugas. Sí, hermoso. Mi amiga se fue y bueno, Punta Sal. que sabe nadar. Punta Sal también es muy bonito. Sí, claro que sí. Entonces, son lugares y son paisajes prácticamente que la naturaleza lo hizo tal cual nosotros observamos. Las cataratas, por ejemplo, los velos de novia, tanto en Tengo María, tanto en Pucallpa, esos prácticamente son paisajes de la propia naturaleza.
Las dunas, paisajes de la propia naturaleza. El cañón del Colca, paisaje de la propia naturaleza. Las cordilleras, paisaje de la propia naturaleza. Los volcanes también son paisajes. La selva amazónica, paisajes de la propia naturaleza, ¿no? Entonces, en cuestión ambiental, en cuestión de paisajes, nosotros no nos podemos quejar, porque si nos decimos, uy, hace mucho frío acá en Lima, nos vamos a la selva, porque hace mucho calor. Ahora quiero estar un poquito más abrigadita y quiero irme para la sierra. Entonces, tenemos flora, fauna y una variedad de clima, una gran variedad de clima. Y eso es algo cultural, esa es nuestra diversidad cultural y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, de que nuestro país es multicultural, pluricultural, diversificado en todo sentido. Entonces, si es diversificado, si es pluricultural, si es plurilingüístico, ¿por qué nos discriminamos? Si todos somos iguales, si nacimos en el Perú, si soy de la costa, soy peruano, si soy de la sierra, soy peruano, si soy de la selva, soy peruano. Entonces, no tenemos por qué discriminarnos. Y sobre todo, tenemos algo bellísimo y que nos llena la pancita de orgullo. ¿Y qué es? La gastronomía, la comida. Muy bien, que es totalmente conocida mundialmente, conocida en nuestro país y a nivel mundial, nuestra gastronomía. Que tenemos aquellos platos típicos, ¿como qué platos típicos? A ver. Cevichito, en la costa. En la sierra, ¿qué platos típicos será? El cuy. El puchero, Miss, el puchero también. El puchero, muy bien, claro. La sopa de mote. La sopa de mote. El caldo de cabeza, rocoto relleno. Muy bien, qué rico, ¿verdad? Y en la selva. Ah, si no provocara. El Juan, el tacacho, el tacacho es la asesina, el gusanito, el suri, también se come. En Moyobamba se come hasta las hormigas. No, nada del gusanito, Los anticuchos también, los anticuchos. Es comida exótica ya, los grillos también. Claro, todo. Ahora, en la selva hasta el venado se come, el mono también. O sea, eso tortuga también se come, allá hay cocodrilo. Eso de la selva son bravos. También la comen. Pero es parte de nuestra cocina peruana. Los tragos. Los tragos, misa, claro, los tragos de la selva, misa. ¿Cómo sabes? El ubachao. Mira, no he tenido oportunidad de ir, pero sí tengo amistades que van y por cultura popular, como se dice. Y te invitan. Así es. Hay tragos bastante exóticos en la selva, ¿no? La RC. El RC. Afrodisíaco, misa. Muy bien. ¿Y en la costa qué platos típicos tendremos? Ceviche, picarones, que es un postre delicioso, ¿verdad? Y si de bebida la chicha morada. Claro, de bebida la chicha morada. ceviche. No se olvide. Yo tengo una amiga que tiene gemelas, ¿ya? Y me dice que su hermano, su hermano es de la Marina y estudió gastronomía. ¿Ya? Su hermano le hizo al esposo que viajó a Tumbes, le hizo un cevichito, dice, de marisco, fue. De concha. Fue de esas conchas, sí. Concha negra, ¿no? Y ahí cuando regresó, ahí nomás le salieron las gemelas a mi amiga. Y ella cuenta que estaba intentando muchas veces. Hay que tener cuidado de comer el ceviche de conchas negras, entonces. Tener cuidado. Pero es buenazo, el ceviche de conchas negras es buenazo. Está Evelyn, ¿qué nos cuenta del ceviche? Muy bien. Excelente. Lara. Bien, entonces se dan cuenta que toda esa variedad nosotros tenemos en nuestro país y sobre todo la cultura, que ya lo hemos mencionado en la clase anterior, la diversidad cultural y las culturas que iniciaron con el quechua, el rinasimi, el aymara, y no solamente esas únicas lenguas, también tenemos el aguajún, tenemos el shipibo conibo, etcétera. ¿Bien? Bien. 40, creo, Miss,
Miss, Sí. pero también hay una bebida típica también. Sí. El Dime. Ya pues, piensa en bebida nomás, Rosalinda. Miss, pero ese trago nos trae muchos problemas con nuestro país vecino, que dicen que es de ellos. Sí, pues, ahí se quieren apoderar de nuestro pisco. Todos se quieren coger. Sí, todos se quieren coger. Por eso es que, mira, no nos llevamos hasta ahora bien. Por eso no nos llevamos bien ni en el fútbol. Ni en el fútbol, es lo que... Muy bien, nuevamente ingresamos por favor al link del Zoom para finalizar la clase, por favor. Bien, ingresamos nuevamente, que ya se acaba el tiempo para finalizar.